Mi nombre es Damaso Alejandro García Benoit. Nací en Santo Domingo, República Dominicana. Soy actualmente el COO o el director de operaciones de la compañía Blink Esports y también hago la función de presidente para Bandits Gaming. En mi tiempo libre se lo dedico a la creación de contenido alrededor del fútbol. Soy comentarista, analista de deportes, principalmente orientado hacia el fútbol. Y que no sé qué más. Cuéntanos cómo empezaste en los esports y qué te motivó a adentrarte en ese mundo. Bueno, yo tengo actualmente 39 años, o sea que yo soy de la generación del Nintendo. En los años 80, mi padre jugaba béisbol profesional en los Estados Unidos. Él era pelotero de Grandes Ligas. Y recuerdo un viaje cuando él jugaba en Montreal, nosotros nos quedamos los veranos con él. Cuando una tarde-noche, él llegó con un Nintendo. Eso a mí nunca se me olvida. Porque era el Nintendo que tenía el zapper, pero tenía también la alfombra, que era el track and field. Entonces, sí, mientras mi hermana jugaba Mario, yo trataba de matar paticos con el zapper o jugar en el track and field. Obviamente, para quienes no me conocen, yo nací con una condición llamada hemofilia. Yo nunca coagulé la sangre y nunca pude realizar deportes de alto impacto. Entonces, imagínate, yo soy el hijo de un pelotero que no puede jugar pelota. Y la altura. No, yo era chiquito en ese entonces, no pensaba que iba a tener el tamañazo que tú dices que yo tengo hoy en día. Pero sí lo recuerdo con mucho cariño eso, porque no podía correr, porque se me inflamaban los tobillos en la alfombra. Entonces le daba con las manos. Mi mamá me enseñó a darle con las manos a la alfombra, y ahí yo veía el muñequito que corría y saltaba. Y curioso, porque estaba en una época de Juegos Olímpicos, y lo recuerdo como hoy, cuando llegó esa versión del Nintendo. Eso fue como quien dice amor a primera vista, porque una vez tú comienzas a jugar Metroid, comienzas a jugar Zelda, la Tortuga Ninja, en las diferentes versiones que tuvo, esa Tortuga Ninja parte 1 era imposible de terminar. Era como si los problemas que yo podía tener a esa edad, ahí se iban a un lado. Y yo me iba en ese universo. Ahí yo era el hemofílico, ahí yo podía ser el superhéroe, podía salvar a la princesa, podía viajar por el universo, podía hacer el deporte, podía hacer donqueo, que era cosa que quizás me limitaban en ese momento. Y así me inicié yo con los videojuegos. A temprana edad, como a los 3, 4 años ya estábamos jugando Nintendo. ¿Y cómo fue tu interacción social? ¿Tú tenías compañeros con los que jugaba Nintendo o tú en el colegio? ¿Cómo fue tu interacción? Tú sabes que era curioso, porque te tenían que dar diferentes circunstancias para tú poder jugar en ese entonces. En la semana me la pasaba obviamente en el colegio. Mi madre y mi padre no me dejaban jugar videojuegos los días de semana. Sí lo podía hacer durante los fines de semana. Y los fines de semana casi siempre estábamos fuera de la ciudad. O íbamos a San Francisco de Macorís, o íbamos a Santiago, o íbamos a Moca a visitar a los familiares. Entonces, imagínate, el que tenía el Nintendo en el barrio era el que tenía la atención. Entonces, ya sea el que tuviera el juego diferente, todos los niños se juntaban. Si tú tenías energía eléctrica a finales de los 80, principios de los 90, tenías un Nintendo y una televisión que funcionara en el canal 2 o en el 3, ya tú tenías la atención de mucha gente. Entonces, sí, siempre lo vi como un elemento social. Siempre me encantaba compartir las impresiones, ver la opinión que podía tener cada quien sobre el juego, alguna técnica. En ese entonces siempre aparecía alguien con una revista que había traído de Estados Unidos, que la habían enviado, y tenía los trucos de qué probar, de qué hacer. Entonces sí, siempre me gustó ese elemento social de poder utilizar las consolas de videojuegos para poder interactuar con las demás personas. Hablando entonces de la parte competitiva, ¿cómo entras a ese mundo? ¿Cómo lo conoces? Bueno, viniendo ya tú conoces un poco el background, siempre me llamó la atención la alta competencia. Y en la televisión por cable, como yo con 6, 7 años, daba un programa que era de competencia de videojuegos. Nintendo también tenía su plataforma. El Genesis después tuvo su plataforma muy, muy famosa, que incluso las finales le hicieron Alcatraz para nombrar un campeón. Y
en ese programa tú tenías que pasar diferentes niveles y ver quién conseguía la puntuación más alta. Entonces al final tú competías contra como quien dice, el más duro de los videojuegos en el show. Te otorgaban ese privilegio. Y eso me llamaba la atención. Ya entonces, en mediados de los 90, acá se hacían en Santo Domingo, se hicieron varios torneos de Street Fighter y de Mortal Kombat. Lo hacían en el cine Isfapol. Tuve el chance de ir en una ocasión a presenciar una competencia de ese tipo. En Plaza Central, en las maquinitas de la tercera planta, justo al lado de Fantástico, se hacían muchos torneos también de Street Fighter, de la X-Men Children of the Atom. Vi eventos de Tekken, de Marvel vs. Capcom, después X-Men vs. Street Fighter. Y siempre me llamó la atención ver cómo lo hacían de manera improvisada. Y decía, ¿por qué no en algún momento quizás se puede hasta profesionalizar esto? Obviamente, estoy hablando quizás la visión, el sueño de un niño. Y después tuve la oportunidad de ir a un programa de televisión que lo daba en un canal que se llamaba Telemax. Los sábados de la mañana, ellos tenían un espacio como de 2 horas y media. Tú tienes que llegar bien tempranito, entre 7 y 8 de la mañana. Cerraban el cupo y tú tenías la oportunidad de competir en NBA Hangtime, que era el juego que yo jugaba en ese momento de Nintendo 64. Se jugaba 1 contra 1 y 2 contra 2. Jugaba Mortal Kombat Trilogy, jugaba en Street Fighter Alpha 2. ¿Y cuál era el otro título que se me escapa? Bueno, el punto es que ellos hablaban de videojuegos y al mismo tiempo había una parte que estaba dedicada a la competencia. Entonces, vamos a decir que esos fueron los primeros pasos que yo tuve en la era competitiva acá en República Dominicana. Llegaste a ser competidor, entonces. No pro player, pero yo llegué a competir en ese programa de televisión. En eventos. ¿Y tú recuerdas cómo fue tu primera experiencia, ya hablando de la organización de eventos como tal? ¿Tu primer evento? Sí, claro que sí. Como fresquecito lo recuerdo. ¿Cómo llegas a Blink Esports? O sea, ¿cómo crean Blink Esports y cuál fue tu primera experiencia en un evento? La primera experiencia fue en el año 2016. Es un evento que se le montó al Banco Popular. Yo en ese entonces trabajaba en una agencia de mercadeo deportivo llamada All Star Sports. Desde el año 2013, la persona quien es el presidente de esa empresa, Odalis Santiago, se había interesado a raíz de conversaciones que habíamos tenido, qué era lo siguiente que iba a explotar acá en República Dominicana. Yo recuerdo que en ese entonces estaba el boom del fútbol sala a nivel colegial, un deporte que se sigue practicando de manera masiva, sobre todo en Santo Domingo y en Santiago de los Caballeros. Él organizaba un evento para una marca telefónica. Y cuando él me preguntaba cuál es el próximo deporte que tú crees que le va a gustar a las masas acá en República Dominicana, yo le decía, son los deportes electrónicos. Y él, que me lleva unos cuantos años, él es jugador también de videojuegos, de manera casual, en su tiempo libre, pero él no entendía lo que yo le estaba explicando. Yo le decía, bueno, ya hay lugares en Asia, bueno, hace muchísimo tiempo que en Corea, StarCraft es como el taekwondo, Sí. así de grande, que llenan estadios. Y ya en ese entonces también estaba el boom del mundial de Worlds de League of Legends, estaba el International de Dota. Y yo comenzaba a enseñarle, mira, esto está sucediendo en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. El tipo no me lo creía. Se va a caer allá en algún momento. Él, en uno de sus viajes que tuvo de negocio, le tocó ir a Canadá y presenció en un centro comercial una activación, ni siquiera era un torneo, una activación de FIFA en Canadá. Y él vio la cantidad de personas que estaban alrededor. Y yo le dije, bueno, ¿usted se recuerda lo que le dije? Sí, ok, eso suena interesante. Entonces él me decía, pero ¿cuáles son los juegos que normalmente acá en República Dominicana le gustan o que pudieran generar ese tipo de interés? Y yo le decía, son los juegos de pelea, como Street Fighter y Mortal Kombat. Y es lo que me dijo, ninguna marca se va a interesar por eso. Cosa de pelea. No le va a interesar una cosa de pelea, no le va a interesar algo que tenga que ver con violencia. Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que acá tenemos jugadores que han tenido el chance de ir a eventos internacionales como el Evo. En ese entonces ya Díaz Rey había viajado y había participado en la Marvel, había jugado en Street Fighter. Norman Sáez había ganado también un torneo que hizo en Namco de Soul Calibur. Y curioso, pero ya la gente de PGL, Robert Chan y compañía, ya tenían el Fighting Fest, habían celebrado durante varias ocasiones, varios años,
y yo había tenido la oportunidad de ir a presenciarlo. Incluso ahí vi a Mena por primera vez. Ok. Yo vi a Mena chiquitico jugando en Smash, lo vi compitiendo también en Street Fighter. Y le decía, esos tipos hacen esos torneos de manera informal, invitan jugadores internacionales, o sea, a costillas récord. Los muchachos se la buscaban, sacaban el dinero entre la comunidad. Y venían uno que otro jugador de fuera a practicar con ellos y participar en los eventos. Y él me decía que no hay forma de que yo solo lleve una bebida gaseosa, que yo solo lleve un banco, que solo lleve una compañía de cerveza y que se interese por eso. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Qué le parece si hacemos algo que tenga que ver con fútbol, que es el deporte que está más en crecimiento? Y así comenzamos a idear lo que sería el primer torneo que hicimos en el año 2016, que lo trabajamos para el Banco Popular. Fue un evento que se hizo en Ágora. Te estoy hablando que esto fue 2012-2013 y el primer evento lo hicimos en el 2016, porque fue la única marca que nos recibió y escuchó lo que teníamos que presentarle. Estoy hablando que ya en esa época, en el Club Sirio Palestino de la George Washington, Sí. hacían torneos. En el Club de Mayorita hacían torneos de videojuegos. En la misma Plaza San Bill habían hecho eventos como el B-Smash, por ejemplo. Ok. Lo habían realizado. Pero era, como te digo, eventos orientados a la comunidad. En ningún momento una marca masiva había apoyado, más allá de lo que hizo en su momento Malta Morena. ¿Tú recuerdas lo que...? Yo con las tapitas. La feria. Yo, Hicieron en 2 años, me parece, la feria de videojuegos. sí, yo recuerdo más. Pero no eran quizás tan orientadas a la parte competitiva. Es lo entretenimiento. Entretenimiento, exacto. Algo para llevar a la familia. Y yo lo que le decía es, vamos a un torneo competitivo. Vamos a hacer un torneo abierto. Nacional. Vamos a capearlo y una cantidad de participantes. Y a poner un premio que sea Atractivo. atractivo para que la gente se interese y le llame la atención. Y sobre todo, que sea gratuito. Normalmente tú tienes que pagar para participar en torneos, pero si tú tienes el apoyo de una marca y tú quieres hacer algo nuevo, diferente, tú tienes que hacerlo gratuito, abrir las puertas y que se cree ese FOMO, ese miedo de no participar, de no ser parte de eso. Y precisamente eso fue lo que sucedió. En octubre del año 2016, junto al Banco Popular, hicimos el Campeonato Nacional de Esports. Incluso fíjate que le pusimos un nombre genérico. Genérico. Ni siquiera el campeonato popular. No. Un nombre genérico, patrocinado por el Banco Popular. Ya eran Blink, ustedes estaban normal. Blink no existía. Blink surge precisamente porque quien estaba a cargo de ese departamento de mercado deportivo era Gabriel Garrido, quien es el presidente de Blink Esports. Gabriel era el gerente. A Gabriel le llevamos la idea, como te dije, él fue el único que nos recibió y escuchó la presentación completa y dijo, hay que hacerlo sí o sí. O sea, inmediatamente yo comencé a hablar, a contarle. Era como si yo estaba hablando con mi alma gemela. O sea, este tipo entendió a la perfección todo el potencial que tenía esa activación y a dónde podía llegar esa iniciativa. Hicimos ese primer evento. Lo hicimos para 64 jugadores solamente en el atrio de Ágora. No sé si tú en ese entonces ya estabas muy pendiente de la escena competitiva, pero eso fue un boom. Tú poner en el atrio de Ágora esas 8 televisiones, tener esos 64 jugadores, todos vestidos, brandeados. Fue de FIFA. De FIFA. Ok. Fue un torneo de FIFA. Teníamos los narradores en vivo. Hicimos un streaming desde Ágora. Y el torneo se desarrolló de manera impecable. 11 de la mañana, 6, 7 de la tarde, con muchísima gente creando expectativas. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? La gente pasaba, abarrotaba el primero, el segundo, hasta el tercer anillo. Todo el mundo. Fue estratégicamente seleccionado como algo masivo. Sí, fue buscando precisamente la atención, el flujo. Ágora, desde ese entonces, la plaza con mayor flujo. Y lo que buscamos era eso, que se acercaran las personas, que preguntaran. Muchos se sorprendieron de ver que el Banco Popular, por ejemplo, estaba patrocinando ese tipo de iniciativas. Pero fue mágico lo que ocurrió, porque la gente se sumaba y decía, ¿cómo yo puedo registrarme? ¿Cómo yo puedo registrar a mi hijo? Lo hacen de otro título que no sea solamente FIFA. Mucha gente celosa, ¿por qué de FIFA? Y no lo hacen de otros juegos más hardcore. Y yo por dentro me reía porque yo decía, ok, qué bueno que todas estas personas lo están diciendo,
para que las personas que toman decisiones alrededor de las marcas se den cuenta del potencial que hay con este tipo de plataformas. Y una vez concluyó ese evento, ese sábado de la noche, recuerdo, que inmediatamente comenzamos a trabajar en el siguiente, que era un evento de NBA 2K. Ya hicimos FIFA, ellos eran el banco oficial de la NBA, volvieron a hacerlo con NBA 2K. Y ahí, eso fue octubre. Ya en enero del 2017 estábamos trabajando en nuestro segundo evento, que se realizaría en Downtown Center. Igual, el mismo objetivo, buscar una plaza con mucho flujo y colocar entonces esa competencia, que en ese entonces sería NBA 2K. Y fue interesante porque fue durante el fin de semana de las estrellas de la NBA. El banco tenía una activación en el cine. Entonces, si ellos tenían el sábado por la noche de competencia en el cine, durante el día tendríamos entonces ese torneo de NBA 2K, que a diferencia del de FIFA, que fueron 64 jugadores, aquí lo ampliamos a 128. Wow. Y aquello fue épico. O sea, ver los empleados, los dueños de tiendas, quejándose por el nivel de ruido, por la emoción que le ponían los jugadores, el público, que abarrotó los pasillos durante todo el día. Fue curioso también porque había una reunión de gerentes en la casa de San Pablo. Entonces, como se llenó el parqueo, la gente se estacionaba en Downtown Center y todos esos gerentes del banco pasaban por ese pasillo y se sorprendían incluso del engagement, de cómo los jugadores, los competidores estaban tan metidos de lleno con lo que estaba ocurriendo. Decían, oh, mira qué bien, estamos innovando con este tipo de iniciativa. Y una cosa llevó a la otra. Después hicimos un torneo colegial, 2 contra 2 de FIFA, hasta el momento de que nos sentamos a hablar serio hacia dónde se puede llevar esta iniciativa, estos eventos que eran pop-up, pero que de repente hay un potencial de crear una plataforma que sirva para desarrollar a los jugadores acá en República Dominicana. De ahí surge entonces la idea de que Blink Esports fuera una entidad que operara independiente de una marca, por ejemplo. Ok, entonces cuando hacen Blink Esports, ¿quiénes eran los primeros? O sea, ¿cuáles son las personas que fundaron? Te mencioné a Gabriel. Ya tú conoces el caso mío. Y se sumó entonces al proyecto Nicole Garib. Ok. Que en ese entonces trabajaba también en el Banco Popular junto con Gabriel. ¿Y cuál es la misión principal de Blink Esports? O sea, ¿qué persigue esa empresa? Lo que queríamos en ese entonces era brindarle la experiencia a que el jugador dominicano que no tenía capacidad de conseguir un visado, en ese entonces te estamos hablando 2018-2019, estaban muy calientes los tours de los torneos abiertos. No todo el mundo podía conseguir un visado o el dinero, el patrocinio para poder viajar a competir en esos formatos abiertos donde tú tenías que ir a varias paradas para sumar puntos y estar entonces en las finales de los eventos. Yo creo que lo que impulsó principalmente a Blink, no quiero que eso se escape, fue el hecho de que Mena ganara el campeonato mundial de Street Fighter en el 2017. Cuando Mena gana, en esa madrugada, yo comencé a recibir muchas llamadas de personas a las que yo le había escrito, le había presentado la escena competitiva de los juegos de pelea, y lo que hacían era que eso no era importante, eso era relevante. De repente, cuando tú tienes un muchacho de menos de 18 años, campeón mundial, que se acaba de ganar 12 millones de pesos, eso sí despierta el interés. Dicen, porque aquí hay algo, aquí puede haber algo. Entonces, eso yo creo que fue... Hubo un antes y un después en el tema de los deportes electrónicos acá en República Dominicana, sobre todo de parte de la atención mediática y el interés que trajo eso. Entonces, de ahí surge la idea de crear esa plataforma de competencia, de hacer eventos que le dieran la oportunidad a los talentos locales de destacarse, y esos que se destacaran quizás patrocinarlo y llevarlo a competir fuera. Eso es lo que se buscaba con Blink en ese entonces. Darle al jugador dominicano eventos de calidad internacional en su país, para así entonces servir de plataforma. Tú sabes que algo común de los entrevistados aquí, que ya van como 8 o 9, es el punto de que Mena fue el comienzo como para la exposición real,
Porque sí había una comunidad, sí hay un antes, sí hay personas que empezaron, que lograron números, que lograron cosas en los esports, pero ¿cuál tú crees que fue ese punto determinante, más allá del dinero, que pudo desatar esa corriente, que el eSport saliera de su nicho y interactuara con otros? Eso, o sea, el hecho de que tú tienes un jugador como un pelotero, formado aquí, de un barrio, y que a puro esfuerzo, trabajo, dedicación, sacrificio, llega a ser campeón mundial. Te digo que yo me ganó en diciembre del 2017 y nosotros lo entrevistamos en agosto del 2017 en La Voz del Fanático. Yo trabajaba en la radio en ese entonces y me había enterado de que Mena había firmado con Rise Nation y que iba a competir en el Evo. Y antes de ese Evo, nosotros lo llevamos y lo entrevistamos. Okay. Simplemente para que él contara la experiencia, hablara sobre él, sobre los jugadores que iban a competir en esa edición. Y lo que más lejos teníamos es que 6 meses después, ese muchacho iba a ser campeón mundial. Después de ahí, él comenzó a tener el resultado muy positivo. Quizás no ganaba torneo, pero que llegaba siempre dentro de los mejores 8. Sí, siempre. Entonces, cuando tú miras que ese es un caso de éxito ocurre, tú dices, ok, ¿dónde están los siguientes menes? ¿Cuáles son los otros juegos? ¿Es en Smash? ¿Es en lo mismo Street Fighter V? ¿Son los jugadores de League of Legends? ¿Son los jugadores de Counter-Strike? Entonces... Vamos a llegar ahí. Entonces, ustedes tienen un evento marca, que es el Blink Respawn. ¿Cómo nace el Blink Respawn y cómo sale esa idea de Blink? Blink Respawn fue nuestro segundo evento. El primero se llamó Blink Genesis. Ese evento, obviamente, el inicio de todo, necesitaba una segunda parte. Cuando está finalizando ese evento, yo recuerdo que Milton Cordero, Lechuga, fue el animador. Él decía, ¿y cuándo regresa Blink? Y yo le dije, pronto, en marzo. Eso fue octubre del 18 y nosotros ya en marzo del 2019 teníamos nuestro segundo evento. Entonces había que buscarle un nombre. Gabriel fue el autor de Genesis, del concepto y demás. Y la idea era tener eventos como la lucha libre. Que cada evento ocurriera todos los años, que tuviera un nombre y se creara una propiedad intelectual alrededor de eso. Entonces, Respawn es un nombre que fui yo que lo sugerí, porque iba a ser el primer evento donde nosotros tendríamos Call of Duty. Tú sabes que tú respondes en Call of Duty, pero también era el primer evento que íbamos a tener Smash. Y en Smash, cuando te saquen de la plataforma, tú haces Respawn. Entonces yo dije, bueno, vamos a poner el Respawn, y ese nombre gustó muchísimo. La realidad es que el nombre ha sido una sensación y se quedó dentro de las propiedades intelectuales que hemos creado de los nombres. Ese es el que más ha calado con la gente junto con el Showdown. No, ha conectado bastante porque la mayoría de juegos ya están como en esa tendencia de Respawn. Incluso los videojuegos normales. Tú te mueres con Mario, tú haces Respawn y sigues jugando. O sea, es como lo más natural y lo que puede identificarte más con el videojuego. ¿Cómo es esa selección de videojuegos para el evento? ¿Cómo ustedes miden? ¿Cómo llega el...? Casi siempre mantenemos los juegos tradicionales, los que más gustan en la comunidad de acá. O sea, en Respawn siempre estuvo Mortal Kombat, siempre estuvo Street Fighter, siempre ha estado Call of Duty y siempre ha estado Smash. A partir de ahí, entonces arrancamos a agregar títulos que sean populares. Por ejemplo, este año hicimos encuestas para que la gente votara. Hemos hecho una plataforma de competencia en Blink Battleground, donde estamos probando títulos y esos títulos que han tenido la aceptación del público. También entonces ya le dimos entrada al line-up final para el evento que se va a celebrar entre el 8 y el 10 de noviembre. Y estamos muy contentos porque por primera vez vamos a tener competencia de móviles. O sea, anteriormente no habíamos tenido el chance de hacer ese espacio dedicado a los juegos móviles. Y sin lugar a dudas que ya ahora, que incluso creo que estamos tarde en ese sentido, porque el presente y el futuro de los deportes electrónicos creo que pasa por los dispositivos móviles. Sí, yo he visto varios artículos y noticias sobre que el mobile gaming está casi a la par de las competencias de los juegos normales. Cuéntanos un poco de ti y Bandits. ¿Cómo pasa eso? Bueno, Bandits era algo que yo no veía sucediendo tan rápido dentro del plan que teníamos de desarrollar los deportes electrónicos acá en República Dominicana. Yo fui al
al Evo del 2019, que fue el Evo donde los hermanos Cannon anunciaron que venían con el juego de Project L, que terminó siendo 2XKO, el juego de Riot. Imagínate, League of Legends en ese entonces ya era por mucho el esports que más ingresos generaba, el de mayor audiencia. Imagínate que ellos se pongan a trabajar en un juego de pelea con todos los campeones que la gente ama y conoce de League of Legends. Si eso tú le sumas los premios que ellos normalmente pagan, lo que cuesta una franquicia para competir en las plataformas de ellos, era de sentarse a pensar cómo podíamos montarnos en la ola temprano. Y eso fue precisamente la visión que tuvo Gabriel en ese momento. Yo decía, sí, me gusta la idea de crear un equipo de jugadores dominicanos. La idea era, Bandits son jugadores dominicanos que se destacan en los torneos de Blink y nosotros buscamos la manera de conseguirle los visados y poder entonces patrocinarles los viajes para que compitan en los diferentes tours. Entonces, en ese momento, Mena había terminado su relación con Rise y ese fue el primer fichaje que hicimos. O sea, vamos a construir un equipo alrededor de Mena RD con la identidad de jugadores dominicanos. Buscamos entonces al siguiente Mena que proyectaba en ese entonces ser Cava, que ustedes lo tuvieron por acá, ya hablando en esta plataforma. Cava fue el segundo fichaje y el tercero en cuestión fue Crossover. Crossover es el jugador que el año previo, en el 2018, había clasificado a la Copa, el Capcom Pro Tour en Las Vegas. Él ganó una eliminatoria en Brasil, pero no pudo conseguir el visado para ir en ese entonces. Y lo que buscábamos era que ese tipo de situaciones no se repitieran en el futuro. Entonces el tercer fichaje fue Crossover. Wow, no, habría olvidado que Crossover fue Bandits. Sí, Crossover fue Bandits. Del grupo original, el cuarteto original de jugadores, estaba Lenny Almanzar. Y el cuarto fue Omar. Omar en ese entonces era el mejor jugador por mucho, que tenía la escena de Smash el 4 hasta la Smash Ultimate, que tenía en el primer año de competencia, exacto, de la Smash Ultimate. Ahí él tenía la rivalidad con Sonics, y todo el mundo sabe, ¿verdad?, en quién se convirtió Sonics unos años después. Entonces sí, ese fue el cuarteto original, lo anunciamos en el Fighting Fest, en el Blink Fighting Fest, en el año 2019, y lo que buscamos era eso. Ya tenemos el equipo, ya estamos en la escena del Pro Tour de Capcom. Sonaba en ese entonces el tour que se hizo de Smash, que ni siquiera duró 2 años antes de que Nintendo se retirara. Pues no tenía el apoyo, no tenía el aval de Nintendo. Si salía todo bien, Nintendo quizás daría el aval, pero se dieron circunstancias que lamentablemente perjudicaron a la escena competitiva de Smash. Y lo que buscamos en ese entonces era hacer ruido, que esos muchachos tuvieran el chance de exponerse, viajar por el mundo. Lejos estábamos de pensar que cuando iba a iniciar el tour en el 2020, la primera parada era Bélgica y llegó el COVID. Sí. Y Crossover nunca pudo viajar, por ejemplo, a Europa. Crossover sí tuvo el chance de competir, y igual Cava y Mena en el tour del 2019 sí viajaron por Asia, viajaron a Estados Unidos. Crossover no pudo entrar a Estados Unidos, pero sí participó en esa pata final del tour. Pero la visión de Gabriel fue de un principio: estamos formando los jugadores para cuando venga el juego de Riot, y estamos a la vuelta de la esquina. En ese entonces no sabíamos si iba a ser 1 contra 1, 2 contra 2. Ya no enteramos que el juego sí es 1 para 1, sí es 2 para 2, y que va a ser parte. Estamos muy esperanzados de que el proyecto de Bandits pueda seguir creciendo. Recuerdo ver otras figuras en Bandits Gaming, Capitancito y otros jugadores. ¿Eso fue una segunda etapa? ¿Cómo se dieron esos fichajes? Sí, fue una segunda etapa. Estuvo cuando sale Crossover del equipo, entró Hervé Venatori, José Constanzo, que estuvo también unos años, incluso participó del primer grupo de Bandits que fue a Street Fighter League, sí, junto con Cava y con Mena. Después de Omar, llegó a compartir entonces la plataforma de Smash con Sonics. O sea, el primer equipo que le dio la oportunidad a Sonics de competir fue Bandits. Ahí fue que Sonics se hizo importante, ya entonces en la escena competitiva, sobre todo Wi-Fi, como yo le llamo, en la competencia online de Smash. Sonics se destacó muchísimo en sus primeros meses de pandemia, y era como que no podemos dejar pasar esta oportunidad de ayudar a este muchacho a que se siga desarrollando, ponerle una plataforma, un sponsor, un equipo, alguien que lo ayudara con la parte del contenido, con lo que necesitaba y demás.
Y también entonces en ese grupo llegó Capitancito. Ok. Ustedes tienen otras figuras fichadas, por ejemplo, Isa. ¿Cómo viene ese? Era, como quien dice, un movimiento que no había que pensarlo mucho, porque hacía falta, dentro de tantos jugadores competitivos, hacía falta una figura quizás más creadora de contenido, una figura potable que pudiese ser disruptiva, diferente al resto de los muchachos. Sí, por eso fue que entonces también vimos el trabajo que venía haciendo Isa en los últimos años. Y desde que ella comenzó, incluso tuvimos acercamientos con ella hasta que finalmente pudo ser parte del movimiento de Bandits. Ya hemos hablado de Blink, de Bandits, un poco de ti. ¿Cómo tú logras equilibrar ese rol? Organizador, presidente de un equipo, padre de familia. O sea, ¿cómo tú equilibras esa vida? Ha sido retador por el hecho de que hay que organizar el horario y tener el espacio para cada quien. Cuando Blink calienta los motores, en medio de la pandemia. O sea, nosotros 2 semanas antes de trancarnos, dijimos, ok, o cerramos esto o trabajamos como nunca. Y decidimos trabajar como nunca. Nosotros no hubo un solo día del tiempo que estuvimos cerrados en casa que no estuviéramos trabajando, haciendo un torneo. O sea, hacíamos un torneo diario. Eso nos abrió las puertas a que marcas incluso confiaran en nosotros en medio de ese periodo. Y fue de muchísimo crecimiento para todos nosotros. A mí me sirvió para organizar mejor mi tiempo, porque es complicado cuando tú trabajas desde casa. Está la ley de entrar a un Discord para una reunión de cualquier índole. Entonces sí, eso me ayudó a organizar mejor mi tiempo, a dedicarle entonces el tiempo y el espacio que necesitaba mi esposa y mis hijos para estar con ellos, pero al mismo tiempo no descuidar este bebé que creamos con muchísimo cariño, con muchísima pasión, porque yo creo que sin eso no surge Blink, no surge Bandits. O sea, nosotros somos fieles creyentes de que esto va a ser una plataforma que va a seguir creciendo en el tiempo y que se va a establecer no solamente en República Dominicana, sino en América Latina. Y sí, es eso. Ha sido organización total, porque uno trata de que la última reunión sea antes de las 5 de la tarde y poder tener el resto libre, pero cuando tú estás organizando eventos, tienes que organizar, supervisar streamings, de repente tienes reuniones con personas que están del otro lado del mundo, entonces tienes que buscar siempre ese espacio. Hay una dinámica sí, con un poco de incertidumbre, tal vez. En este mundo de los videojuegos, sí. Sí, porque que tú dependes del apoyo de las marcas y todavía sigue siendo algo muy nuevo en nuestra región. Entonces tú puedes estar viendo que están sucediendo grandes cosas en Asia o en Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, pero no significa que en América Latina las marcas tengan los presupuestos para poder invertir en patrocinios en este tipo de iniciativas. Deporte electrónico es igual a patrocinio en la actualidad. Es verdad que pone grandes números, pero no en todas partes aparecen esos presupuestos jugosos que la gente ve, espera. Si tú lo tuvieras que poner en el tiempo, ¿cuánto tiempo tenemos de distancia hacia la industria de eSport de Europa, Estados Unidos? Tú dices nosotros acá en República Dominicana. Nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, y es que aquí cualquiera puede entrar. No se necesita visado. Entonces es lógico que en un futuro Santo Domingo o Punta Cana, o ya sea Puerto Plata, se conviertan en la casa, en una sede para ese tipo de producciones. Imagínate que los esports son globales, pero cuando lleguen a las fases finales no todos pueden llegar. Sí. Por temas de visado. Tú puedes ver todos los eventos y siempre hay alguien que se le complica por temas de visado. República Dominicana no tiene esos inconvenientes y estamos a ley de 1 o 2 aviones de cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que eventualmente nosotros vamos a hacer un hub para todo lo que tiene que ver con eventos de más alto nivel y también producciones para creadores de contenido. ¿Y cuáles movimientos tú entiendes que se están dando en el entorno para que eso pueda llegar a suceder? Bueno, se sigue evangelizando. Seguimos viendo jugadores que van a universidades a través de
de la práctica de videojuegos. Vimos recientemente como el Comité Olímpico Internacional anunció que en Arabia ese acuerdo con los árabes para celebrar por los próximos 10 años, cada 2 años, ¿verdad?, unos Juegos Olímpicos orientados a los deportes electrónicos. Ellos mismos ya tienen esa plataforma del Mundial de Deporte Electrónico que celebran de manera anual, con sumas de dinero que le cambian la vida a cualquier equipo, a cualquier atleta de dicha disciplina. Y entiendo que los pasos se siguen dando. Y no creo que vaya a desaparecer. Es la industria que hace más de 10 años superó al cine, superó la música en conjunto. Y creo que eso no se va a detener. ¿Sabes? Estamos destinados a que el boom de los deportes electrónicos se siga desarrollando. No solamente desde el punto de vista competitivo. Acá en República Dominicana ya hemos visto como universidades las inversiones que hay alrededor de programadores, de personas que ya están desarrollando, ya sea de manera empírica o que han estudiado programación y diseño de videojuegos. Entonces, yo creo que estamos ahí, a la vuelta de la esquina, de que grandes cosas siguen sucediendo en esa industria. ¿Sabe que el otro día publicamos una noticia de que Argentina tenía una carrera universitaria de organización de eventos de eSport? ¿Tú crees que aquí se animen en algún momento? Ojalá. Tendríamos a Damaso ahí de teacher. Yo aprendí yo no estudié eso, pero leyendo, investigando, y obviamente en bautizo de fuego, corriendo eventos, me he informado. O sea, me encantaría seguir especializándome en esa área. A mí me encantaría poder tomarme un break y estudiar un poco de producción, de eventos, porque te digo, todo lo que he aprendido, lo he aprendido en los eventos que hemos realizado y con grandes profesionales que han trabajado con nosotros. Y de todo, es verdad, me he ido empapando, aprendiendo una que otra cosa. Pero sí, creo que eso eventualmente va a llegar acá. Y hablando de desafíos, tenemos varios roles. ¿Cuáles han sido los desafíos en cada rol? Vamos a empezar con Blinking Esports. ¿Cuáles tú entiendes que han sido los desafíos que has enfrentado en esa carrera y cómo lo has superado? El principal desafío que hemos tenido con Blink es que todavía no es rentable. O sea, se gasta más de lo que genera, precisamente para mantener la plataforma viva. O sea, nosotros creemos firmemente en la misma y estamos ahí. Decimos que todos los años vamos a lograr, que nos vamos a ir con números grandes en azulito, pero siempre se cuela el rojo porque hay que ir un paso más allá para seguir estableciendo. Entonces yo creo que ha sido eso. Eso ha sido lo más retador. Entonces está por superar. Queremos superarlo. Queremos dejar ojalá que este sea el año donde finalmente pongamos un número positivo. ¿Y en Bandits Gaming? En Bandits Gaming, el principal reto es que iniciar en medio de una pandemia fue el principal reto. O sea, mantener a esos animales enjaulados, esos animales competitivos enjaulados como Cava, como Mena, como Crossover, mantenerlos a ellos mentalmente bien, firmes para la competencia. Yo creo que fue el reto mayor. Por eso, cuando Mena ganó la última vez el Capcom Cup, significó tanto para él. Y por eso la palabra que él dijo en ese momento, de que él no lo hizo solamente por él, sino que lo hizo por todo un grupo, un equipo de personas que estuvo en su entorno. Porque me tocó trabajar muy de cerca con él, esa parte, porque decían, aquí, o sea, yo tengo toda mi vida trabajando para esto y de repente me tienen trancado 2 años sin la copa, como evento presencial. Entonces, eso quizás fue el mayor reto. Mantener a esos muchachos activos, no pensar solamente en la creación de contenido, porque esos jugadores de juegos de pelea lo que quieren es competir. O sea, es competir como los boxeadores, competir como los peleadores de artes marciales mixtas. Ellos no están ahí. La creación de contenido que sea un agregado, que venga y nos acompañe. Y creo que esa fue la parte más complicada. ¿Y cómo han tomado, o sea, cómo han superado esa parte? ¿Cómo lo superaron? Bueno, nosotros trabajamos muy de la mano con un psicólogo deportivo, Rubén Aybar, quien ha estado con nosotros desde el inicio de Bandits Gaming. Ha sido un baluarte importante, tanto para los muchachos como para nosotros. Cuando tienes un profesional de la salud mental que trabaja con atletas de alto rendimiento, él trabaja para academias de
para equipos de Grandes Ligas. En ese entonces era Academia de Béisbol. Ya él ha trabajado con 2 equipos. O sea, estamos hablando de Miami Marlins, Marineros de Seattle, tipo que trabaja con Sandy Alcántara, que trabaja con Julio Rodríguez. Bueno, él mismo trabaja con Christopher Rodríguez Cava y trabaja con Saúl Mena. O sea, campeones. Jugadores que son de talla mundial también en los deportes electrónicos. Y él ha sido una persona clave para poder lograr que esos muchachos se mantuvieran siempre enfocados en el objetivo y en la competencia. Tenemos ahora mismo un jugador en Bandits. ¿Cuáles son los planes de Bandits que van a fichar a más personas? ¿Cuál es la visión de aquí a los próximos 3 años de Bandits? Seguir observando los jugadores en la escena local. Siempre mantenemos el ojo puesto a los Brian, a los Jimmy que están con otras organizaciones, siempre optando, queriendo que obtengan buenos resultados en las competencias en línea también. Ojalá tuvieran el chance de poder estar en el tour, en eventos presenciales. Hay otros muchachos de 13, 14 años que también están jugando muy bien al Street Fighter. No le perdemos el ojo a ellos. Y nos encantaría que Cava tenga 1 o 2 compañeros en los próximos meses. Realmente ese es el objetivo de cara a seguir compitiendo en Street Fighter, porque a la vuelta de la esquina ya tenemos una nueva participación. Tenemos que defender el título de Estados Unidos y del mundo en Street Fighter 6, en Street Fighter League. Esas grabaciones están por ahí a la vuelta de la esquina. Hay sorpresas, así que pendiente, porque se vienen sorpresas con el anuncio de quiénes van a ser parte de ese roster. Y pensando en los jugadores que van a adoptar una vez 2XKO esté fuera, jugadores de la escena local y por qué no internacional, que se destaquen, porque Bandits es una marca que quiere estar muy, muy presente en ese juego de pelea de Riot. Ok. ¿Y cuáles han sido los momentos decisivos que hayan marcado, o sea, un antes y un después en tu trayectoria como organizador y como presidente de equipo? Antes y después. Que tú después de ese día, ese momento, y tú dijiste, no, yo voy a seguir por aquí. Mira, Blink Respawn en 2019 el primero. Cuando yo vi ese salón en el Epic Center, que hoy le pertenece al JW Marriott, cuando yo vi ese salón repleto de personas y vi que por un lado estaban disfrutando de Smash, en otro Mortal Kombat, en otro Street Fighter, y que sin otro tenían al Call of Duty, teníamos un escenario de un stage impresionante para shooters, que eso no se había visto hasta ese entonces. Fortnite también. Cuando yo vi que en un mismo lugar habían tantas personas que estaban siendo tan felices, haciendo lo que le apasiona, lo que le gusta, yo dije, aquí hay que darle para adelante. Aquí tú tienes algo grande. Yo siempre había querido destacarme. O sea, me pusieron un nombre de una persona famosa, mi padre, y yo siempre lo sentí como un peso. Como un peso, así como una mochila pesada, de que tú tienes el nombre, pero yo no soy el pelotero. Yo no soy el futbolista que jugó con la selección de República Dominicana y que se abrió paso. Yo soy el hijo de esa persona que, aunque lleve ese mismo nombre, tiene gustos, intereses distintos. Y por eso yo me enfoqué tanto en el tema de irme por la rama del fútbol, por la comunicación, por el desarrollo de esta empresa que hace experiencia alrededor de los videojuegos, porque es lo que me apasiona, es lo que me gusta, me une a un grupo de personas con el cual tengo un interés común. Y yo creo que ese fue el momento donde finalmente cliqueó. Y yo dije, esto va para largo. Que yo voy a vivir de esto. No vivo exactamente de eso. Pero sí me alimenta. Me alimenta, comparto esa pasión con mis hijos, que les gusta también, más que los videojuegos, les gustan las experiencias que hacemos. Ellos me ayudan con la creatividad, con la iluminación. Eso me entusiasma mucho, porque sé que nos conecta. Y sí, yo creo que ese fue ese momento. Y me atrevo a decir también que en Street Fighter League. ¿Cuando ganaron o...? Cuando ganamos Street Fighter League. Ni siquiera cuando se ganó Street Fighter League. Cuando Cava hizo la remontada. Y le dio la oportunidad que Mera pudiera empatarlo y luego entonces ganar en el punto extra. Ahí, cuando Cava hizo eso, yo miré a mis compañeros y yo dije, ok, ya sí es la que llegó Bandits. O sea, pues yo fui el que más peleó para que no se hiciera Bandits en ese momento, fui yo.
Dice, ¿cómo vamos a hacer Bandit si en este momento estamos intentando establecer la compañía que te va a dar la plataforma para que esos jugadores compitan? O sea, yo tengo que dársela a Gabriel, que fue mucho más visionario. Ver al número 2 de Capcom brincar con todos los dominicanos y la persona que tenía la camiseta de Bandit puesta ahí, en ese escenario. Bueno, en ese teatro. En ese teatro. Yo dije, óyeme, ¿qué lejos hemos llegado? Tan solo han pasado, ¿qué? 4 o 5 años. El potencial que hay es inmenso. Entonces, ahí también del lado de Bandit dije, tengo que echarle el resto para que esto siga creciendo. Sí, Bandits es percibido por el público internacional y dominicano como un equipo grande liga. O sea, un equipo que no tiene nada que envidiarle a otros equipos de otro país. Y mira, que no ha sido fácil, porque con Bandits intentamos Rocket League, le dimos el chance al talento local en Rocket League, no llegamos a buen puerto. Es muy difícil competir al más alto nivel en ese eSport. Lo intentamos también con League of Legends. Estuvimos cerca de ganar Centroamérica y el Caribe. Complicado esa escena competitiva, pero sabemos que lo que sucedió con esos eventos de dicha plataforma. Pero el pan con mantequilla de nosotros son los juegos de pelea. Entonces hay que seguir en esa línea. Entonces, hablando de cualidades esenciales, desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son esas cualidades esenciales para tener éxito en los esports, ya sea como jugador o como organizador? Hay que tener disciplina. Hay que tener un norte. Hay que saber sacrificarse. Y también poner límite. Yo creo que eso es lo más importante. Al igual que el hambre y obviamente la dedicación. O sea, si tú quieres hacer algo, tú tienes que poner el trabajo, tú tienes que trabajar, dedicarle las horas que requiere y sin descuidar, obviamente, otros aspectos que son importantes en eso. Pero yo creo que esas son las claves. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que sueñan con formar parte de la industria de eSport? Que trabajen por sus sueños. Ahora mismo yo creo que esto todavía está en pañales. Es una industria que va a seguir creciendo. Hay maneras de insertarse, más allá de un competidor, como tú bien dices. Desde una persona que te trabaja el sonido, que trabaja la iluminación, el diseño, que te trabaja las redes, el ensamblaje de un escenario, de las computadoras. Hay muchísimas maneras de ser un actor en esta industria, creador de contenido. O sea, es una industria muy bonita, donde tú vas a conocer muchas personas apasionadas, con intereses en común, Entonces, yo creo que sí. Que no se dejen llevar de que le digan, no, eso, tú estás perdiendo tu tiempo con los videojuegos. Claro, hay maneras de perder el tiempo con todo. Es sencillamente, ¿qué tú haces con ese tiempo que tú le estás dedicando a eso? Esta pregunta yo te la iba a hacer ahorita, pero la pasé. ¿Cómo manejas la presión y el tal vez estrés que puede conllevar? Se diría como esa responsabilidad que tienes. Bueno, cuando yo comencé en esto no tenía una sola cana. Y mira cómo estoy, ¿verdad? Y mira cómo estoy. Es una parte que he tenido que aprender. Incluso en el camino tuve que buscar ayuda para poder manejar este tipo de escenarios. Sobre todo la parte de las expectativas que yo tenía alrededor de este proyecto. Y sí, yo soy una persona que buscaba siempre la perfección, que buscaba que todo el mundo estuviera satisfecho, que estuviera contento, que la experiencia que nosotros le brindáramos en los eventos fuera la mejor que había vivido. Entonces, un simple detalle era capaz de no permitirme en ocasiones disfrutar de lo que habíamos creado en conjunto. Esto nunca ha sido algo de Amazon, esto siempre ha sido algo de la comunidad, de Blink para la comunidad para Blink. Y una vez yo aprendí a disfrutar el camino, el trayecto, ahí yo te puedo decir que el estrés se fue disminuyendo. Y uno trabaja con gente y para la gente, entonces Es así. todos tenemos perspectivas diferentes. No, y que se genera una expectativa muy grande. De año a año, siempre yo he hablado con el equipo de que tenemos que superarnos. De un evento a otro siempre tenemos que venir con algo innovador.
y se vuelve retador. Cuando tiene limitaciones de espacio, de presupuesto, se vuelve retador ser innovador. Entonces, Sí. hay que sacar la creatividad y sí, Ahí es como rompimos, ¿qué sigue? tú sabes que eso es lo que me pasa. Yo disfruto la pequeña victoria, pero cada vez que finalizo un evento como Respawn, esa noche me cuesta dormir, porque yo comienzo a escribir todas las cosas que salieron bien, todas las cosas que yo hubiese cambiado y las cosas que yo no volvería a hacer. Es como un feedback interno de... Y es instantáneo. Háblame de tus otros proyectos. ¿Qué estás realizando además de Bandits y Blink? ¿En qué estás involucrado? Bueno, hace unos meses lanzamos junto con mi socio Belino Cuadra la plataforma Tandem. Era algo que queremos hacer hace muchísimo tiempo. Como en los fines de semana le dedicamos tiempo a la narración y los comentarios de los partidos de fútbol de la liga local o eventos internacionales. Yo quería tener ese espacio donde yo pudiera hablar con un amigo sobre lo que entendíamos que estaba sucediendo tanto en el fútbol local como internacional. Y gracias a Dios todo ha ido muy bien, desde la creación de nuestro espacio de trabajo hasta los episodios que llevamos hasta el momento. Ha sido bastante divertido. También nos dedicamos a trabajar en eventos de fútbol colegial acá en el país para diferentes plataformas. Entonces yo creo que eso es bastante divertido porque ya mis hijos están entrando en la edad donde me va a tocar comentar los partidos de ellos. Entonces esa etapa me tiene bastante emocionado. Creo que en uno de los capítulos o episodios vi a tu hijo. Eso es probablemente lo que más estoy disfrutando en mi vida actualmente. El hecho de que puedo compartir con mi hijo esta pasión que tenemos por el deporte, por la industria del entretenimiento. Y no te voy a decir mentira. Eso es algo que espero que suceda más a menudo. Tenerlo a él comentando conmigo los partidos de fútbol y también que sea parte de la plataforma de Blink y de Bandits. Quizás son los fanáticos número uno que tienen esas dos marcas y los tengo a mi lado en casa. Por eso trato de ser un ejemplo en lo que hacemos con ellos. Y eso es lo que más me está motivando realmente. Pronto que ellos tengan un rol dentro de esas plataformas. ¿Qué te inspira a seguir adelante diariamente y a mantener esa pasión por lo que tú haces? Yo no tenía muchas aspiraciones creciendo. Como yo nací y inmediatamente me enteré de mi condición, de las limitaciones que podía tener. Mi madre y mi padre fueron un ejemplo en ese sentido, porque lo sencillo hubiese sido rendirse y ponerme en una caja de cristal y cuidarme. Y eso fue todo lo contrario que hicieron conmigo. A mí me lanzaron al mundo y me enseñaron que yo podía desarrollarme y que yo podía tener una vida con un propósito. Yo quizás tuve un pensamiento muy egoísta, creciendo, pensando que yo era la única persona que tenía esa condición en el país. Y al ver otras personas que tenían dicha condición, que estaban en peores condiciones que yo, ver, quizás de mi generación somos pocos, que hoy en día estamos acá para contarlo por distintas razones. Y el hecho de yo entender que tengo un propósito, de que sí, mi hemofilia me ayudó a impactar a miles de personas, de que mi padre duró 29 años luchando contra el cáncer y yo lo tenía justo al lado de mí, con una condición más fuerte que la mía y tenía esa gana de vivir. Eso me motivó a seguir adelante. Te digo, si yo pensaba que yo a los 18 años no llegaba y ya yo me gradué del colegio, me gradué de la universidad, me casé, tuve mis hijos, estoy viviendo mi sueño en esta plataforma de Blink, de Bandits y lo que estoy haciendo también alrededor del deporte. ¿Cómo no motivarme? ¿Cómo no contar una historia que puede ser de cierto éxito, pero que también puede servirle de motivación a mucha gente a seguir adelante? Te digo, yo he vivido un día a la vez, sin muchas proyecciones. Yo no te voy a decir que yo soy el tipo más organizado, el que tiene todo su futuro escrito de cómo va a ser. No, mi vida ha sido el día a día, ha sido mucho caer, mucho aprender a levantarme, rodeado de muchas personas que confían, que creen en
en lo que yo soy capaz de hacer. Y esa es mi mayor motivación. Muchas gracias, Damaso.